Polo, que no, ya no tengo que ir. ¿Me escuchan bien ahí? Aquí está marcando el rojo, no sé si no tendrá poca. Ahí, ahí me quedo bien, ¿no? O al revés. Ahí me parece. ¿Ahí queda bien? Ponele. ¿Ahí queda bien? No, al revés. Dios. Bueno, ya nos tenemos que ir, chao. Qué bárbaro. En el aula. ¿Me escuchan? Pero tienen cancelado. A ver, habiliten el micrófono. Ah, bueno. No, por ahí se apaga. O el botoncito, pues. Ah, mira, yo soy capaz de comprar mi propio equipo y traerles aviso. Bueno, ¿me escuchan en teoría? ¿Sí? ¿Me escuchan?
Che, ayer participaban, aquí ya nadie quiere participar. Están en otra, me parece. ¿Dónde andarán? Bueno, eh, el tema es si quiero escribir en la pizarra para que aparezca. ¿Cómo hacemos? ¿Ese efecto lo han tenido en las otras clases? Pero yo lo he habilitado. Aquí dice silenciar. Reactiven su propio micrófono. Sí. A ver, reactiven ustedes ahí. Los he habilitado. Ahora sí, profe. Ahora sí. Ajá. Bueno, ¿cuántos están? 45. Bueno, de todos modos tengo ahí ah, unos archivos para poner en el computador y compartir, así que no hay drama con eso. Digamos, hoy día no vamos a escribir mucho. Bueno, ¿qué cuentan de la vida? Tranqui. Bueno, 2 años de pandemia, 2 años de virtualidad. Bueno, justo se ha cambiado el plan de la cartera y en especial la estadística ha sido, eh, digamos, estadística del plan nuevo ha comenzado en el 2020, ¿verdad? Inicio de la pandemia, o sea, 2020 y 2021 virtualmente. Recién este año, sí. Pero bueno, ¿qué ha tenido de positivo? A mi modesto entender, la virtualidad en general, que se ha podido conseguir mucho material que antes no se, digamos, existía. Veníamos a clase, que venía, digamos, podía aprovechar, perdía, digamos. Ahora con lo de la virtualidad eso se ha cambiado un poco, así que no solamente hay material en plataformas, sino clases grabadas, videos tutoriales y me parece que hay otra dinámica. En especial la materia esta estadística, bueno, algunos se ha cursado el año pasado, sabe, he preparado una serie de materias de explicando diferentes temas que están a disposición y bueno, los voy a seguir compartiendo. O sea que más allá de venir a clase, tiene la ventaja esa de recurrir a ese tipo de material para complementar, afianzar, profundizar, repasar, en fin. Eh, Clases de consulta vamos a tener de ese modo, de manera virtual, ya no presencial. Era todo un armar una clase de consulta, conseguir el aula, la hora, venía uno, dos, bueno, la verdad que era un desperdicio de tiempo y de... Con la virtualidad se conecta el que quiere, desde donde esté, digamos, por ahí 15, 20 minutos puntuales, se aprovecha y da vuelta, quién sabe de dónde, que es positiva. Bueno, eh, antes de comenzar con la materia propiamente dicha, darle un buen sermón, diría yo. Algo que yo ayer. A ver, vengo observando a través de los años, y en especial en estos últimos, pero en líneas generales se mantiene la situación de observar gente,
de muy bajo nivel. ¿Qué significa de muy bajo nivel? Bueno, se observa que cuando les digo, preparen un tema como para comenzar a desarrollarlo, el 90% va y recita de memoria el tema. Y uno se da cuenta, digamos. Memoriza, lo ven la hora de cargar es 10 hojas que se han grabado aquí para... Pero bueno, eso no sirve, digamos, no me gusta. Entonces, cuando entro a hacer preguntas conceptuales, relacionar teoría con práctica, preguntar si entienden tal o cual significado, cómo lo aplicaría, cómo se vincula o para qué sirve, ventajas, limitaciones, etcétera. Sí, les pido, me gustaría, estudien comprendiendo, ¿eh? Internalizando los conceptos, los procedimientos, de teoría como de práctica. Primero que nada, no vean cosas, vean como dos cosas, teoría de práctica. Primer gran error. A veces me preguntan, profe, yo rindo regular teoría y usted me sale con un ejercicio. Primero que yo no les pido que resuelvan un ejercicio, ni hagan cálculo ni nada. Entonces, yo les doy el ejemplo, o les pido un ejemplo de variable, o les doy el ejemplo, la mediana vale tanto, cómo lo interpretas, en fin. Eso no es, eso no es ejercicio práctico, digamos. Cuidado de caer en esas locuras de cosas que no son. Y eso significa incorporar lenguaje técnico. El gran desafío es incorporar lenguaje técnico. En esta materia y en todas. Pero ya que estamos en esta, hablemos de nuestro. Ustedes que ustedes están en la universidad, en tercer año, entonces a mitad de camino, todos los profesionales. Y ustedes como tal tienen que ir formándose. Eso significa entender lo que están haciendo, entender de qué se trata. Memorizar y recitar no sirve. Como yo suelo decir en los exámenes, hagan en cuenta que yo, profesor, que los estoy evaluando, algún día va a ser el gerente que los contrata y les pide que le explique un indicador, un gráfico, una serie de variables económicas. Y usted tiene que saber explicar. O sea, no, la mediana es esto, o la desviación estándar, o el gráfico de fajas. No, no. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo puedo utilizar para tomar decisiones? ¿Qué implica ese indicador, ese valor? ¿Cómo es la evolución? Etcétera. Para lograr hacer eso, usted tiene que entender los significados, de qué se trata. Entonces, ese es el desafío. Y si arrancan desde el día uno, digamos, va a ser fácil. No quieren descubrir, lo han regularizado y quieren estudiar para el porque se ve. No son esos profesores le hablen, y digan, ah, bien, tienes 8, 9, 10, vete, pasa el que sigue. No es mi perfil. Así que ya saben, el que avisa no. Pero bueno, dudas, preguntas, traumas no resueltos al día de hoy. Bueno, los que están en Zoom también pueden preguntar o mandan al grupo y alguien si lo lee en voz alta, no hay problema. Bueno, ya voy a abrir ahí unos archivos. Ya un poquito más a la materia.
a tener dos parciales, como siempre. Cada uno con su recuperatorio. Va a ser, bueno, de carácter práctico con análisis de resultados, como siempre. Pero bueno, ustedes saben que esta materia ha incorporado contenidos nuevos. Ya no es la estadística o la de viejo. Ustedes, digamos, básicamente, a la estadística descriptiva que veníamos estudiando le sumamos probabilidad de inferencia. Inferencia estadística. Bueno, cortos, este no se puede ver de manera... ¿Qué pasa por ahí? Silencio los micrófonos, please. No vamos a ver en detalle un montón de temas de cada uno de estos bloques temáticos. Descriptiva, probabilidades e inferencial. Veremos algunas cosas. La descriptiva, vamos a ver lo más importante. De probabilidades también, bueno, ya iremos desarrollando, por supuesto. ¿Todos han entrado a la plataforma? ¿Sí? Bien. Porque los del plan viejo no han podido, y de hecho no hay nadie inscrito, e incluso decían que estaban inscritos en la del plan nuevo, no sé qué problema ha habido ya tu alumno, no sé quién hace el trámite este de inscripción, de matriculación, en rigor en la plataforma. Hasta hoy no estaban hechos inscritos. Pero ustedes eran 200, primero eran 205 hasta hace un par de días atrás, y creo que ya son 230 y pico. Bastante. Pero no sé de esos cuántos son capaces del plan. Bueno, si eran el número. Así que bueno, el primer paso era la parte descriptiva. Ok. Todo esto porque he visto la planificación. ¿Visto? No han entrado. ¿No? WhatsApp, Instagram, tremendo. Tremendo. Bueno, el primer parcial va a involucrar eso, descriptiva, el bloque descriptivo. Y el segundo parcial, la parte de probabilidades de inferencia. Veremos en lo que tiempo dé. Pero, la aclaración. El año pasado era, bueno, ustedes han visto cómo eran los parciales y usábamos Excel. Ahora los parciales no vamos a usar Excel. Sí lo vamos a usar para controlar resultados que hacen manualmente, ¿verdad? Pero aquí, a la hora del parcial, toca como, digamos. Voy a subir la plataforma donde se explica los temas de Excel y también estaba pensando, ayer les decía a los otros chicos, bueno, yo el año pasado, no sé si el cursado, yo tengo una tableta electrónica que hago de pizarrón y está buena porque uno, que si yo la conecto, estoy pensando que podría conectarla y aquí hacerla de pizarrón. Ustedes lo ven ahí, lo ven los que están en Zoom y va a ser mucho más práctico, más preciso. Me parece que eso voy a empezar a hacer desde la otra semana. Porque este pizarrón no contrasta bien. Bueno, eso nos ocupa todo, ¿sí? Y porque además esto no se puede levantar. Si yo levanto, los que están en Zoom sí van a ver por Zoom, pero ¿y ustedes? O si yo hago en el pizarrón, que no, los que están en Zoom tienen que ver por la cámara. La cámara tiene que estar enfocando aquí. No sé con qué nivel de precisión se verá. Bueno, sí se distingue algo, pero vamos a ir probando, pero me parece que eso puede funcionar. Bueno,
A ver, tema asistencia. ¿Qué quieren que les diga de la asistencia? ¿Qué quieren? Bueno, ustedes saben que la presencialidad obligatoria van a ir rotando por semana. Eso está ¿han leído eso? ¿No han leído? No. Qué peligro, ¿no? Son ustedes. 40 veces me preguntan en el grupo de WhatsApp. Me encanta. Ya veo que piensen, digan ustedes. No. Ah, sí, sigue preguntando. Y reporte. Así que bueno. O sea, ustedes la semana que vienen no vienen. Esto de que algún día hay y demás no vienen, bueno, a ustedes les va a tocar y después le tocar al otro grupo, no importa. El tema es que van a estar conectados. Veremos qué pasa con el tema asistencia. Hasta ahora, ¿cómo lo vienen manejando con los otros profes? Mire, o sea, y si son inteligentes, que yo creo que lo son, inteligentes no pícaros, aquí, dura poco, o se les... Si actúan inteligentemente, ir a clase, se van a conectar, van a seguir de cerca la materia, no hay más misterio. Estén ahí controlando, sirve de poco, digamos, no está en la primaria ni en la secundaria. ¿Ah? En principio, el tema asistencia es un tema secundario, diría. Bueno, veremos cómo lo manejamos hasta que se vaya normalizando todo esto y vean realmente qué números son ustedes. Eh, Porque la otra, los del plan viejo que están con la administración, ayer eran pocos. Y si por ahí ellos terminan siendo pocos, por ahí van a venir presencialmente toda la semana. Así que eso también estoy evaluando. Cosa que con ustedes no va a poder ser. Bueno, ¿dudas, preguntas? Pregunten algo antes que yo les pregunte. Ahí está la planificación. Ahí deben haber bueno, vamos a compartir, si no, ¿por dónde andamos? Bueno, a ver, los que están en Zoom, ¿pueden ver lo que estoy compartiendo ahí en pantalla? Sí, sí, profe. Bueno, bueno, objetivo, bla, bla, bla. Ahí está. Bloque estadística descriptiva. Variable, concepto, clasificación, tablas, gráficos. Y bloque probabilidades, inferencia estadística o estadística inferencial. Una gran aclaración. El primer bloque, estadística descriptiva, vamos a... Voy a delegar de todo el material que se va a en plataforma. Aquí, por supuesto. Así vamos a hacer con todo, pero especialmente la primera parte que es la más fácil, entre comillas. ¿Sí? ¿Preguntaban? ¿Puede volver a repetir que se escucha todo trabado por la conexión del internet? No, les decía básicamente que el bloque de estadística descriptiva, el primero, que es el más fácil, o algunas cosas pueden resultarles más fácil, la van a estudiar, digamos, fuertemente desde la plataforma con los videos y el material que les suba. ¿Ah?
Y por ahí vamos a hacer más foco en clase con los otros dos, probabilidad e inferencia. ¿Ah? Bueno, a ver, vamos a ver hablando de esto. Aquí se ve, ¿lo ven? Ah, sí se ve bien. ¿Distinguen? Aumenta un poquito el zoom. Ahí. Un poco más. Bueno, aguante la presbicia. Ahí. Bueno, yo les voy a ir recitando como les gusta a ustedes. Silencien los micrófonos, chicos, ahí en el Zoom. Lo habilitan cuando quieren preguntar algo nada más. A ver, vamos a comenzar a ver esto de las etapas o proceso estadístico. Etapas del trabajo, proceso estadístico. No sé si tengo mucha tinta. Tengo, parece. Profe, ¿eso no pueden compartir? Porque no se lo ve bien. ¿Estoy compartiendo o no? No, no. Ah, perdón, perdón. Bueno, disculpe. Ahora sí. Y vamos a minimizar esto. Ahí está. Para que ustedes lo vean aquí. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esto de las etapas del trabajo, proceso estadístico, es central en la materia. ¿Por qué? Porque cada una de las etapas que veamos va a significar, de algún modo, lo que estamos haciendo en la materia. Es decir, cada cosa que hagamos, que estudiemos, que practiquemos en la materia, va a significar, de algún modo, que se trata o de recolectar datos, de organizar, de resumir, de analizar y demás. ¿Ah? Esto sigue para abajo. Y esto es como también ustedes saben que la estadística es una disciplina derivada de la matemática, ¿verdad? Que es transversal a muchas disciplinas, a muchas ciencias. Y la estadística es fundamental a la hora de hacer investigación. A la hora de hacer investigación. ¿Por qué? Y bueno, si yo quiero hacer una investigación biológica o en las ciencias sociales, o hacer un estudio de mercado, ¿no? Sobre preferencias de los consumidores, yo tengo que definir variables, recolectar datos, procesarlos, ¿verdad? Construir indicadores, analizar y llegar a ciertas conclusiones, digamos, en cualquier tipo de investigación. Entonces, la estadística me provee de herramientas para poder aplicar adecuadamente el método científico, ¿sí? En una investigación. Nosotros a la estadística no la vamos a ver como una mera recolección de datos, como una mera recolección de datos. Es decir, les pregunto la edad de ustedes, saco un promedio y chao, queda en el cálculo, digamos. No, que eso es promedio, aquí estamos. Entonces, no va a quedar en una mera recolección de datos, sino a la estadística vamos a tratar de entenderla. ¿Cómo hacemos, amigo? Silencio, saca la batería o la tiro y... Sí, apagar. Si no, cambiate de compañía y sacarle chip. ¿Qué otras opciones podemos tener? Una caja hermética. Bien. No reniegues.
Entonces, no vamos a ver a la estadística como que hago un cálculo, construyo un gráfico y qué lindo que me salió la película. No, eso es parte importante, yo no digo que no. Tenemos que tratar de hacer o de lograr un pensamiento estadístico. Nosotros como futuros profesionales, ustedes. Vamos a tratar de razonar estadísticamente, de comportarnos en la vida aplicando un pensamiento estadístico. ¿Y qué es eso? Ustedes dirán, claro, este profe anda medio loco. Bueno, bueno, me gustan los cálculos y una serie de cosas, pero bueno, más allá del deporte de cada uno, ¿dónde está la utilidad de lo que yo le digo? Pensar estadísticamente o razonar tiene que ver, por ejemplo, con tratar de encontrar patrones de comportamiento. Patrones de comportamiento. ¿Qué es esto de los patrones de comportamiento? Bueno, tratar de descubrir qué es lo que usualmente ocurre en determinado lugar a determinada hora, por ejemplo. En la ciencia, ¿eh? Claro. Como las ciencias económicas, es una ciencia social, es decir, donde el hombre interviene y, a no ser una ciencia exacta, bueno, uno más uno no siempre es igual a dos, ¿verdad? Es importante cuando uno hace investigación saber que existe un cierto nivel de riesgo asociado con estimaciones. Ya vamos a ver en inferencia estadística eso. ¿Sí? Entonces, si yo sé que en una estación el dueño de una estación de servicio analiza, a ver, en qué días y en qué horarios la gente va a cargar combustible con mayor frecuencia, con mayor y con menor frecuencia. Okay. Bueno, pero hay que ver si todos los días o determinados días del mes. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a suponer que descubre que los miércoles y los jueves sea la mayor frecuencia o concurrencia de clientes a cargar combustible. Entonces, encontrar esos patrones de comportamiento implica qué cosa, o qué debería implicar para el dueño. Bueno, con ese dato me tiene que servir de insumo para tomar decisiones. ¿Qué decisión? Le estoy dando un ejemplo económico. Bueno, vamos a plantearlo así para que quede más fácil. Durante el día, los días en que mayor carga es, no sé, a la siesta. Bueno, entonces yo voy a reforzar con expendedores, con empleados en ese horario. Digamos, le doy un ejemplo sencillo. O sea, no voy a tener 2 empleados en los 3 turnos del día, sino tendré, o sea, en vez de tener 2, 2 y 2, o sea, 6 que no, tengo 1, tengo 3 y tengo 2. ¿Se entiende? Un ejemplo sencillo para ir entendiendo, comprendiendo esto de la lógica, del comportamiento de las variables y cómo la estadística ayuda a descubrir esos patrones de comportamiento. Descubierto, analizo, tomo una decisión, o sea, propongo alternativas, tomo una decisión. Eso es, eso es razonar, digamos, estadísticamente. Cuando uno circula en auto, uno ya sabe, dice, no, yo ya sé, en determinadas calles, determinado horario, se congestiona. Ese es un estudio, digamos, un poco informal, pero es un relevamiento que hemos hecho, que no de tantas veces que hemos ido por el mismo lugar y nos hemos encontrado con semejante embotellamiento, entonces tomamos la decisión de cambiar el recorrido a tal hora del día. Eso es razonar y pensar estadísticamente. Bueno, la película arranca con definir un objeto de investigación, un objeto o un objetivo.
Entonces, a ver, quiero que participen, ¿no? No tengan miedo. Si se equivocan, no estamos en el parcial, así que, como digo, antes del parcial pueden delirar. En el parcial ya no vale delirar. ¿Ah? Claro. Porque si vos tienes una duda, la planteas, la aclaras a la duda y seguimos vivos, digamos. No hay que estirar la agonía con la duda. De eso se trata. Bien. Bueno, a ver, ¿qué ejemplo podemos utilizar para aplicar esto de las etapas del trabajo? A ver, que un objeto de investigación es como detectar una situación problemática en un negocio, en una empresa, ¿verdad? Algo que no está funcionando bien, algo que queremos mejorar. Por ejemplo, a ver, ¿qué podemos decir? ¿Ah? Atención a los bancos. Bueno, el gerente de un banco observa también que apenas abre a las 7:45 la sucursal, hay una cola de clientes infernal. Se quejan y todo lo que se les ocurre. Ahora, claro, él busca en soluciones alternativas. O sea, ¿qué puedo hacer para solucionar ese problema detectado? ¿Cuál es el problema detectado? Las quejas de los clientes por la demora en ser atendido en la sucursal. Si quieren ir anotando, vamos tirando el ejemplo. Bien. Bueno, esto no forma parte del artístico propiamente franca la película. Pero les pongo a propósito para que entiendan, claro, todo empieza con, o sea, ¿qué nos mueve, moviliza o nos motiva? Eh, el objetivo de ustedes es recibirse, digamos. Ese es su objetivo. Bueno, ¿qué datos van a recolectar? Bueno, ¿qué implicaría esto? Bueno, después piénsenlo, vamos a seguir con el ejemplo nuestro y en todo caso lo practican en su casa. Bueno, aquí empieza la verdadera trama estadística. ¿Qué significa recolectar datos? Sale el gerente a preguntar cualquier cosa y no es lo ideal. Bueno, lo primero que hay que hacer es definir variables. Definir variables de estudio. Y ahí vamos a ir. ¿Qué son las variables? Las variables son características o atributos. Son características o atributos observadas en, en una unidad de análisis. En una unidad de análisis. ¿Y qué sería esto de la unidad de análisis? Bueno, personas o cosas, ¿que no? Variable, algo que puede cambiar de valores, cambiar de estado, cambiar de situación. Variable, varía, no es constante, es como lo antónimo de constante. Y tenemos diferentes tipos de variables ahí. Tenemos diferentes tipos de variables. Variables de tipo numéricas o cuantitativas y categóricas o cualitativas.
Esto va a quedar mejor con mi tableta graficadora que con pizarrón. Lo odio. Esto dicho en confianza. Bueno, variables. Ahí tenemos clasificación de variables, tipo de variables. A su vez, las numéricas o categóricas se clasifican en discretas y en continuas. ¿Ah? Las categóricas en nominales y ordinales. Todo esto está en el material, tienen para aburrirse. ¿Ah? No salgan ningún sábado de aquí hasta que termine la materia y estudien. Amaneciendo domingo. Bueno. Ya vamos a hablar de esta clasificación, ¿no? ¿Cuál es la importancia de las variables? O sea, yo observo una unidad de análisis, una persona, una cosa, en este caso, ¿cuál sería la unidad de análisis del banco? El cliente, básicamente. Observo el cliente y las variables que yo defina van a estar relacionadas al cliente. Entonces, es como que yo le tengo que preguntar o averiguar cosas al cliente con siguiendo como referencia el objetivo, ¿no? Que es tratar de solucionar toda esa crisis y queja de los clientes. Entonces, ¿qué variable podemos definir sobre los clientes, sobre nuestra unidad de análisis? Ya saben, la unidad de análisis en este caso sería el cliente. Anoten todo eso, ¿eh? Bueno, yo le puedo preguntar, o sea, para preguntarle mil cosas. Obviamente tendré que preguntar, o sea, definir variables de interés condicionadas por mi objeto de estudio, ¿no? Si yo le hincha de quién soy, la variable hincha, Boca, River, San Lorenzo, o sea, sirve de poco a los fines que no me daría respuesta al problema de las quejas. Pero si yo defino una variable, por ejemplo, tiempo de demora en ser atendido. Las variables se denotan con letras mayúsculas generalmente. Entonces ponen X dos puntos, tiempo en la demora en ser atendido. Van a gastar mucha tinta conmigo, así que métanle, ¿eh? Esa es una variable. Tiempo de demora en ser atendido. ¿Qué otra variable podemos definir? Tipo de queja. Bien, tipo de queja. Esa ponen Y, dos puntos, tipo de queja. Vamos con otra variable, la variable T, dos puntos. Tipo de trámite requerido. En el punto. Eh, Otra variable, la variable L, edad del cliente. Me puede servir. Bien, otra variable, la variable M. Ahí, ¿cómo podremos definir esa? Sí, podemos decir condiciones, no sé, condicionantes físicos del cliente. Se me ocurre un lindo delirio, digamos. Bueno, y así otras más, insisto. Define la variable, voy a la unidad de análisis, a la unidad de observación estadística, así también se llama. Claro, ya volvemos sobre el tema. Yo voy a la unidad de análisis o de observación estadística y averiguo esto, el tipo de todas estas variables. ¿Cómo voy
las variables, ahora tengo que ver el instrumento de recolección de datos. Vos no quieres escribir nada, ¿ya no? ¿Estás grabando? Sí. ¿Todos mis delirios vas a grabar también? Bien. Bueno, vamos a poner ya. Bien. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos de recolección de datos? Y bueno, es el cuestionario. ¿Sí? Serie de preguntas. Otro instrumento de recolección de datos es la observación directa. O sea, puede salir el gerente. ¿Cuántos hay en la cola? ¿De qué hora que están? La cara que tienen los clientes. Claro. La observación también es un instrumento de recolección. La entrevista. Entonces, yo la entrevisto a ella. Ya no le aplico una encuesta, un cuestionario con 5 preguntas, 10, sino entrevista, le hago una pregunta, me contesta, le repregunto. O sea, generalmente son abiertas las entrevistas. Entonces, que fluya, digamos. Entonces, la entrevista que le hago a ella, con el mismo fin que le hago a ella, tiene dinámica. Va a surgir otras preguntas, digamos. La entrevista se hace a pocas personas. En cambio, la encuesta, a través de un cuestionario, es masivo, digamos. Es algo ya predefinido y entra, qué sé yo, veo la cola de 40 clientes, le doy uno, cada uno una que responde, después recolecto. En cambio, la entrevista, bueno, indago o entrevisto con algún criterio a algunos, nada más de eso. Es más así, tiende a recabar datos que no lo puedes recabar desde una encuesta, digamos. Bueno, todos tienen ventajas y limitaciones, todos los instrumentos. La experimentación también es otro instrumento. ¿Cuál podría ser un instrumento que me ocurre? Que en vez de abrir, Víctor dice, sí, vamos a abrir a las 50, a ver qué pasa. Vamos a retrasar un minuto la apertura. Entonces, toda la gente, imagínense, estarían ahí, no sé qué pasa, estaría viendo cómo reacciona estos 5 minutos de demora, por ejemplo. O te rompe todo, o le tienes. En este último caso, bueno, si vos estás ante un experimento, no sabes cómo va a reaccionar la gente. Que no bien, que no, obviamente, pero hay que ver hasta qué punto la gente, no sé, entra, dice algo, o con el tiempo deja de ser cliente, o manifiesta en el libro de queja, o te denuncia en defensa del consumidor, no sé qué pasará. La cantidad de personas que va ese para Sí. calcular para cuánto están llegando. Una semana retraso 5 minutos. A la semana siguiente 10 minutos retraso. A la tercera 15. A la cuarta semana vuelvo al horario normal. Y voy registrando en cada una de las semanas el número de quejas o lo que fuese. O sea, evalúo el impacto, digamos, del experimento. Por decirle algo. ¿Ah? Hasta eso no te queda nada en pie. Pero bueno. Bien. ¿Qué más? Recolectamos datos. Dependiendo del tipo de variable, también es ser el instrumento o la forma de recolectar los datos. Bueno, avanzamos. Organización y resumen. Claro, yo tengo, una vez que aplico todos estos instrumentos de recolección de datos, tengo sobre la mesa, digamos, un montón de encuestas, un montón de datos anotados, de filmaciones, ¿no? De observaciones, fíjense ustedes, de entrevistas grabadas. O sea, como que tengo amontonado todo lo que he recolectado por distintos instrumentos. Tengo que empezar a darle forma a eso. Así no me sirve. Son muchos datos. Tengo que empezar a organizarlos con algún criterio válido. Bueno, yo
podría separar la encuesta por criterio de edad, de sexo o de día en que se las aplica o bajo determinadas condiciones de un experimento. Las ordeno, el criterio también ser temporal, cronológico. Entonces, voy construyendo tablas y gráficos de algunas variables para ver, qué sé yo, el número de quejas, ¿no? El tipo de quejas en el primer, segundo día, el tercer día. Insisto, de acuerdo al tipo de variable y todo eso, estamos dando un ejemplo así muy en el aire, no estamos entrando en detalles de la instrumentación de todo. Pero voy organizando, armo tablas, ¿ah? Hago tablas cruzadas, por supuesto, y voy resumiendo. Organización y resumen. Resumen significa achicar, achicar, reducir, sintetizar, ¿ah? Simplificar. Bueno, podría ser simplificar. Estadísticamente significa pasar de muchos datos a pocos. Pasar de muchos a pocos datos representativos. Ese es un gran desafío que tiene la estadística. Pasar de los muchos a los pocos datos. Por la sencilla contundente razón de que si yo tengo 80 encuestas aplicadas, 80 encuestas sobre la mesa, yo digo, las miro así, digo, ajá, ¿y esto qué me está diciendo? ¿Que es bueno o es malo? O tengo 80, vamos a suponer, 20 encuestas el primer día, 20 el segundo, 20 el tercero, 20 el cuarto. O sea, 4 grupos de 20 encuestas. Ajá, ¿y en qué día ha habido más queja? Ha habido... No puedo analizar, no puedo comparar. Achicar significa pasar de mucho a poco y esos pocos datos me permiten a mí poder comparar con alguna otra cosa de referencia que me permita decidir si estoy mejor o peor. Yo digo, a ver, ustedes son estudiosos que los alumnos. ¿En base a qué? Y vamos a suponer que haya pasado el primer parcial. Tengo las notas del primer parcial y obviamente tengo las notas del primer parcial de los alumnos del año pasado. O sea, tengo 90 parcial, 90 notas de ustedes, sueltas, recolectadas. No puedo sacar ninguna conclusión. ¿Qué tengo que hacer para decidir ustedes son mejores o peores alumnos que el año pasado? Corregir. Claro. Por ejemplo, sacar un promedio. Es decir, ¿qué hago? De los 80 alumnos, digamos que son ustedes, que no, hago la sumatoria de los XY, o sea, de las 80 igual a 1 hasta 80, de las 80 notas, dividido n, o sea, dividido 80. Y vamos a suponer que sale 9,3, el promedio. Bueno, lo mismo tendría que haber hecho, ya tendría que tener el dato del año pasado. Si me sale 9,1, bueno, digo, ustedes, el curso este, en promedio o en general, ha tenido mejor desempeño, ha sido más estudioso que el año pasado. Entonces, yo no agarro 80 notas sueltas de ustedes contra, no sé, 110 que hayan sido del año pasado, vamos a suponer. Porque comparar directamente 110 contra 190, contra 80 son 190 datos que me confunden. O sea, no puedo ver abuelo de pájaro y decir, ah, este curso es mejor que el otro. Uso una medida representativa, sintética de resumen, como el promedio, que se llama X barra. Esa única medida, el promedio, es representativo de un grupo. 9,1 es un promedio, o media aritmética,
que representa el desempeño del año pasado y 9,3 es el desempeño que representa el curso de este año. Entonces, ahí es más fácil comparar dos medidas, ¿no? Y ver cuál es mayor o menor y ya no comparo 110 contra 80. Para eso sirve la estadística. Para recolectar, procesar y sintetizar. Pasar de lo mucho a lo poco representativo. Y con pocos datos yo puedo comparar, insisto, analizar, sacar conclusiones. ¿Qué otras medidas de resumen conocemos, además de la media o el famoso promedio que sacamos? La proporción o porcentaje, la desviación estándar, las tablas y los gráficos, herramientas que van sintetizando. A veces tenemos cientos, miles de datos, ¿no? Y en 3 o 4 columnas, en 4 o 5 filas, algo así, en pocos cuadrantes, representamos miles de datos. Es una forma también de sintetizar. Y hay muchas otras medidas, la moda, mediana, rango intercuartílico, etcétera, etcétera. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Y, claro, cuando ya tengo, por ejemplo, ¿se acuerdan de las variables que han anotado del cliente del banco? El promedio de edad es una medida de resumen. O decir, la edad de los clientes van de entre los 20 y los 60 años, ese rango también es un... No sé, estrés, ya lo tenemos. Si yo tengo un gráfico, ¿que no? Donde tenga, ¿se acuerdan la recolección de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿que no? Y veo que las quejas, número de quejas, ¿que no? En línea general, si marco una línea de tendencia, las quejas van decreciendo a través del tiempo, de los días, ¿que no? Pendiente negativa. El gráfico es un resumen. Aquí un montón de datos que se lo expresan en un gráfico lineal, digamos, que me permite analizar el comportamiento de la variable número de quejas a través del tiempo. Análisis e interpretación. A veces se lo considera de manera, bueno, equivalente conceptualmente, pero estrictamente tiene una diferencia en su significado. Cuando hablamos de análisis o de analizar algo, lo hacemos más bien con un criterio objetivo. Es decir, cuando se analizan variables, por ejemplo, es porque analizamos resultados verificables, comprobables. Y entonces, si yo tengo este comportamiento que el número de quejas cada vez es menor a través del tiempo, yo puedo analizar que efectivamente la variable va decreciendo a través del tiempo o a través de los días. Porque es verificable, esos datos son verificables. Pasan los días y tengo menos quejas, digamos. Es un hecho verificable, es contrastable. O aquí, si ustedes sacan en promedio 9,3 y el año pasado sacaban 9,1, digo que ustedes han tenido un mejor desempeño académico que los alumnos del año pasado. Es un hecho verificable que se puede comprobar con precisión. La interpretación más bien es subjetiva. Depende del juicio, del criterio del investigador, del analista, del profesional que interviene en el trabajo. Porque dos personas viendo el mismo resultado pueden llegar
conclusiones diferentes. Aquí, si bien yo digo, analíticamente ustedes han tenido mejor desempeño que los alumnos del año pasado, bueno, con la interpretación se busca leer entre líneas, digamos. Es decir, por ejemplo, buscar las causas o los efectos. Entonces, alguien puede decir, bueno, han tenido un mejor desempeño porque presencialidad, digamos, y el año pasado era todo virtual. Otro profesional puede decir, no, han tenido un mejor desempeño porque ustedes tienen coeficiente intelectual más alto, qué sé yo. Hay que ver eso, verificar, pero para decir eso es que tener el dato del coeficiente de cada uno, digamos. Otro decir, no, usted tiene mejor desempeño porque el profesor este año se ha puesto las pilas enseñando mejor que el año pasado. ¿Se entiende? O sea, ya te doy. Otro puede decir, no, este año han sacado mejores notas es porque anda el aire acondicionado, entonces el clima era mejor. El año pasado no andaba calor. Parece loco, pero en eso que parece loco, si uno efectivamente verifica esos elementos, pueden incidir. Habría que ver cuál incide más o menos o hasta qué punto no puede demostrar, entre comillas, que no lo que está diciendo. Ese no es fácil. Ustedes tienen mejor nota, encima que le digo que ustedes tienen mejor nota. Sí. Bueno, pero es la misma materia. En todo caso, vos puedes decir, no, han tenido mejor simultáneamente, otro razonamiento. O sea, puede haber 1000 factores o causas que deciden por qué ha tenido más o menos nota. Ustedes ven en los programas periodísticos, los economistas cuando dicen la inflación. Ahora se va a conocer, creo que mañana, el índice de marzo. Tremendo, pero bueno. Bueno, para algunos economistas dicen que la inflación es causada por la emisión monetaria. Para otros dicen, no, esencialmente es causada por la especulación financiera de los empresarios y qué sé yo. Otros no, la guerra de Ucrania. Otros no, el campo y los empresarios. Otros no, los sindicalistas y los... Otros no, los políticos. Bueno, y el show sigue. Entonces no se ponen de acuerdo entre comillas. Esto es muy típico, ¿no?, de los políticos, efectivamente, de justificar. Y les digo lo que siempre les digo a todos mis alumnos en la primera clase. Empiecen a prestar atención. Radio, internet, televisión, radio, donde sea. Cada vez, no digo que vean programas políticos y económicos las 24 horas, pero empiecen a menos WhatsApp, Twitter y Insta. Empiecen a prestar atención a estas cuestiones. ¿Cómo hablan los políticos? ¿Cómo argumentan? ¿Cómo justifican? Mañana se va a publicar el índice y hagan este ejercicio de ver algunos programas que hace un rato y vean en algunos programas donde la oposición, otro oficialismo, cómo argumentan sobre el mismo número, ¿no?, que va a dar, no sé, cerca de 7% de inflación. Como uno dice, no, esto no, el otro se debe, causa y efecto también. No, esto significa el fin del mandato de, no, esto significa el resurgir de la Argentina para el otro no, esto significa que la oposición se fortalece, el otro no, que el oficialismo va a tomar medidas. Interpretan para atrás causas, para adelante consecuencias. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus intereses, su punto de vista, su forma de pensar, sus conocimientos, sus experiencias. ¿Eh? Y eso lo hace subjetivo. Eso hace que sea subjetiva la interpretación. Por supuesto, no me vengan con el examen, la realidad, lo que ustedes quieran. No va. En todo caso, esto sí va en serio, en todo caso, sí
uno tiene que tratar de interpretar, cada uno es libre pensador y todo lo demás, pero a ver, tratemos de encontrar la verdadera causa o la verdadera consecuencia del fenómeno. Si nosotros, no, esto se debe a tal cosa, o no, esto va a generar tal consecuencia, y a lo mejor no se cumple. Y si somos empresarios, si tenemos un negocio, un emprendimiento, puede significar nuestra quiebra, digamos. ¿Se entiende? O sea, alegremente lo que se te ocurra, sin tratar de indagar sobre las verdaderas causas. Ese es un desafío. Toma de decisiones. Bueno, el trabajo estadístico no tiene ¿Alguien hablar? ¿O son mis fantasmas? No tiene importancia, relevancia, sin llegar a una toma de decisiones. Porque si no es como que hago lindos gráficos, tablas, hermosos cálculos, queda ahí. Lo utilice como. Entonces, tomar decisiones que implica. Afuera están que no. Ni en el Zoom, ni aquí, allá. Tomar que implica elegir una alternativa de factible solución a mi problemática planteada, allá en el objetivo. Objetivo, superar la crisis y las quejas de los clientes. Después de todo esto, tengo que tomar una decisión como gerente. ¿Qué es tomar una decisión? Implementar una acción estratégica, si lo quieren decir de ese modo. Moverme, movilizarme, accionar. Los problemas no se resuelven solos. Bueno, ¿qué puede hacer el gerente? Salir a invitar café mientras esperan. Bueno, es una tontera, pero ponerle. Hacer que su sucursal sea más amplia, poner más empleados o digitalizar más los procesos, capacitación gratuita para los clientes, no sé, 1000 cosas. 1000 cosas. Habría que ver cuál de esas cosas tampoco es cualquier alternativa y decir, bueno, vamos a hacer. ¿Ah? No es al voleo porque todo implica recursos, plata. A ustedes, cuando salen con el título bajo el brazo y los contraten, muchas de estas cosas van a tener que hacer y se van a acordar, bien o mal, Dios dirá. Y al dueño, al gerente, no le van a ir con definiciones de memoria, ni con tab multicolor, ni mostrándole pago así a todas luces. Porque hay algunos que no entienden o que son cuadrados cerrados y a mí no me vengan con eso. Y ustedes van a tener el desafío de hacer ese trabajo en comprensión para él, para que él tome la decisión. Ustedes no van a tomar la decisión, pero sí lo tienen que ayudar a tomar la mejor decisión. Porque la decisión que tome, si no resulta plata tirada y ustedes doble amarilla, roja. ¿Se entiende? Ese es el tema. Bueno, ¿dudas, preguntas? Allá en el Zoom. Vamos a cerrar, ¿no? Bueno. Parece que no tienen dudas, che. No sé si es bueno o es malo eso. ¿Dónde anda el enter aquí? Esto está en en un libro de, esto no lo he compartido, perdón. En un libro de estadística para administración, de Berenson y Levin. Un libro muy conocido, aplicado, utilizado en las ciencias económicas.
Más esta miopía, ¿eh? Bueno, ahí, no me pidas más. Ahí. Bueno, a ver, de esto ya hay cosas que hemos hablado, vamos a seguir avanzando. ¿Qué es una población? Población y muestra, dice. Pero conceptualmente, ¿qué sería? O aquí, para seguir con el ejemplo del banco, es un conjunto total de individuos, de elementos que responden a una misma característica o que tienen una característica en común. ¿Cómo pregunto esto? Preguntador. No sé qué. Encima hablan con el barrio, cosa que. Ah, Profe, ¿puedes repetir qué recién, es población? por allá estaba, aquí estaba. Allá, sí. Ajá. Sí, pero no que era bien. Ya. Mira, sonamos. Bien, vamos a pulirlo, pero bien. A ver, población, conjunto total de elementos o de individuos que responden a una misma condición o característica. ¿Qué es eso? Bueno, si yo digo, si condición o característica, estoy hablando de variable. Entonces, si yo defino la variable, alumnos que cursan estadística de contador del Plan Nuevo en el año 2022. Ese sería mi población, ¿no? Vamos a suponer 200 personas, 200 alumnos. Mi población finita, porque hay población finita o infinita. Población finita, puedo contabilizar la cantidad que tiene la población. Si a los 200 yo le pregunto la edad y saco el promedio de esa edad, vamos a suponer que me da 45 años, no tanto. ¿Cuánto? 23,2. Bueno, 23,2 del promedio de edad de los 200. ¿No? Ese promedio es una variable, es una característica que se llama parámetro. O sea, una característica observada en la población, parámetro. ¿Qué es una característica? Bueno, en este caso el promedio es una característica. Yo digo, bueno, en promedio el curso de este año tiene 23,2. El año pasado tenía, no sé, 24, vamos a suponer, en promedio. O cantidad de materia pagada, en promedio. ¿Cuánto quieren? 7,9. 7,9. 20,5, ya veo. 7,9. Bueno, es el promedio. Es una característica observada en la población. Entre los 200, me dice que en promedio es 7,9 es aprobada y que tienen 23,2 años de promedio. Dos características observadas en la población, dos parámetros. Si la descripción queda circunscripta, limitada al curso de 200, o sea, describe, entonces estoy trabajando con toda la población y nada más. Ahora, distinto sería si a ustedes, 200, los considero como una muestra, un conjunto representativo de un conjunto más grande. Si yo digo que ustedes tienen en promedio 7,9 materias aprobadas, ¿no? Y
describir el comportamiento de todos los alumnos de la Facultad de Humanidades. ¿Qué estoy haciendo ahí? La población sería total de alumnos de la Facultad de Humanidades, que vamos a suponer sean 5 alumnos. Y la muestra serían ustedes los 200. Entonces yo lo que haría es, no, ustedes son parte, están incluidos en la población, ¿no? Ustedes 200 son parte de la Facultad de Humanidades. Entonces, yo los elijo a ustedes como una muestra para describir o para inferir el comportamiento de la población Facultad de Humanidades. Ahí sería distinto el planteo. Así que cuidado. Yo un conjunto de datos los puedo considerar como población o como muestra. Después viene la discusión. ¿Cuál? Que ustedes 200 son representativos de toda la Facultad de Humanidades. Decir que en promedio ustedes muestran, tienen 7,9 materias aprobadas. ¿Es representativo del comportamiento de materias aprobadas de todos los alumnos de la Facultad de Humanidades? Cuidado. Ya eso vamos a ver con más detalle y inferencia. Casi coincide con el resultado poblacional. Vayan siguiéndome. Si yo digo que ustedes tienen en promedio 7,9 materias aprobadas, equivale a la media muestral. Mu es como una U así con la cola larga. ¿Cuánto vale el promedio poblacional? O sea, la población que sería todos los alumnos de la Facultad de Humanidades. La muestra tiene 200 alumnos y la población tiene 5.000 alumnos, ¿que no? Población finita también. X barra la media muestral estima a mu. O sea, decir que la muestra tiene 7,9 la uso como estimador. O sea, digo, estimo que en promedio, ¿que no? Cada alumno de la Facultad de Humanidades tiene 7,9 materias aprobadas. Estimo. La estimación nunca es exacta. O sea, lo importante aquí no es que este 7,9 coincida con el promedio poblacional, como si fuese que hubiese relevado a cada uno de los 5,000 y saca un promedio poblacional. Lo importante, el desafío no es que sea exacto, sino que esté cerca. El desafío de una estimación, de una buena estimación, es que el estimador, que no, o sea, el promedio muestral, la característica de la muestra, esté lo más cerca posible de lo que pasa en la población. ¿Me van siguiendo? Esto, ¿sabe dónde lo ven típicamente? En las encuestas cuando hay elecciones. Digamos, ningún candidato encuesta a 20 millones de electores que hay, digamos. Entonces hacen encuestas telefónicas, presenciales, por internet, ¿dónde fue? Bueno. Ya hablamos del censo. Entonces, el desafío, y ven también en los programas políticos, tablas, gráficos, porcentajes y qué sé yo. Entonces, la intención de votos de tal candidato es de un 38%. Ese es un relevamiento muestral. Sería un estadístico. Tengo una intención de voto de un 38%. Eso es una proporción o porcentaje muestral, estadística, porque es una muestra. De hecho, un relevamiento que no, por más grande que sea, pero el relevamiento de una muestra, y dice, este candidato tiene el 38% de intención de votos. ¿Cuál sería el parámetro? Y la elección. Sucede la elección, que no, y veremos cuántos votos saca ese candidato. El desafío no es que en la elección saque 38, sino que esto esté cerca, capaz que difieren más o menos 2%, vamos a suponer. ¿Se entiende? Ese es el desafío, ya me voy adelantando, pero viene bien, de la inferencia estadística.
o trabajar con muestras. Trabajar con muestra, siempre ustedes piensen que el resultado muestral yo lo voy a utilizar para describir lo que pasa en ese conjunto mayor, en ese conjunto más grande, la población. Cuando yo investigo un mercado, una empresa investiga el mercado, ¿no? Para saber cuáles son los gustos y preferencias de los clientes, también indagan a unos decenas o cientos de clientes, no a los miles que tienen. Bueno. Pero esa muestra tiene que ser representativa de la población. Y ahí viene el desafío. Entonces, para que el resultado muestral esté cerca del resultado poblacional, muestra tiene que ser representativa en cantidad y calidad. ¿Qué significa en cantidad y calidad? Cantidad. La muestra no puede ser muy chiquita. Si hay una investigación en mercado, no le puedo preguntar a 3 clientes qué le parece la yerba que yo ofrezco, digamos. Porque 3 clientes es muy poco. Hay fórmulas estadísticas que permiten calcular el tamaño óptimo de una muestra. O sea, la muestra no puede ser muy chiquita. Hay fórmulas que calculan eso, ya veremos. Y también tiene que ser representativa en calidad. Si mis clientes están conformados por varones, por mujeres, de todas las edades, de todas las condiciones socioeconómicas que viven en diferentes barrios, mi muestra también tiene que tener representantes de todos esos estratos, digamos. ¿Se entiende? No puedo indagar solamente a personas de 60 años o más, porque por ahí tienen gustos y preferencias distintas a los de 20 a 40, digamos. Entonces, cuidado con elegir la muestra. Tiene que ser lo suficientemente grande y lo suficientemente integradora de las características de la población. ¿Ah? Detalles. Bueno, preguntas hasta aquí en Zoom. ¿Cómo va el partido? Tremendo. ¿Eh? ¿Ah? No, el desafío no es que, insisto, hay un margen de error, a eso se llama estimación por intervalo de confianza, ya veremos. Bien, hay límites críticos de tolerancia, lo calcularemos llegado al caso. Bueno, para ir cerrando. Vamos a terminar con variables, así esto queda más claro. Variables. ¿Cuándo una variable es numérica o cuantitativa? Es una variable numérica o cuantitativa cuando puede asumir valores numéricos susceptibles. Este C es susceptible. No gastes tinta, esta cara. Susceptibles de operarlos matemáticamente. ¿Qué tal se la viendo? Sí, ese numerito va tremendo. Susceptibles de operarlos matemáticamente. Ejemplo. Monto comprado por los clientes en un negocio. Si gasta 1.000, ¿no? Y el otro cliente gasta 3.000, 1.000 más 3.000 me da 4.000. El resultado es válido. Eso significa que sea válido el resultado. Los opero, el resultado es válido. ¿Cuándo va a ser discreta la variable? Clasificación. Una variable cuantitativa va a ser discreta cuando entre dos valores cualesquiera de la variable, existe un número finito de valores distintos. Existe un número finito de valores distintos. Entonces, cantidad de quejas
Una variable puede ser X dos puntos, una variable discreta. Cantidad de quejas recibidas por día en un banco. Cantidad de quejas recibidas por día en un banco. 3, 8. Como mínimo se reciben 3, como máximo se reciben 8. ¿Cuántos valores distintos hay entre 3 y 8? Es el 4, el 5, el 6 y el 7, digamos. Tengo 4 valores distintos entre 2 valores cualesquiera. Generalmente se expresan como número entero, la variable discreta. Tengo 4 valores distintos. 4 quejas, 5 quejas, 6 o 7. Bueno, ¿cuándo una variable va a ser cuantitativa? Continua. Cuando entre 2 valores cualesquiera de la variable existe un número infinito. En vez de finito, infinito de valores distintos. Profe, Yes. Sí. ¿puedes repetir? Yo con mi Alzheimer. Cuando No, entre el dos concepto de valores... gestión. Ajá. ¿Ah? No me vayan a retar, ¿eh? Que, que entre misma definición, nada más que cambia. Finita por infinita. Gastan 2 letras más tinta. Problema económico. Cuando entre 2 valores cualesquiera de la variable, es un número infinito de valores distintos. ¿Qué ejemplo de variable podemos tener? Tiempo en que demoran los clientes en ser atendidos para seguir con el banco. En minutos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, entre 10 minutos y 14 minutos. ¿Cuántos valores distintos hay entre 10 y 14 minutos? Bueno, alguien puede decir el 11, el 12 y el 13, ¿que no? Bueno, ¿hay algo más? Sí. Entre 10 y 11 está 10 minutos y medio. Y entre 10 minutos y 10 minutos y medio, 10 minutos 15, y así puedo seguir fraccionando. O sea, la variable cuantitativa continua es susceptible de tomar valores decimales. Entonces, desde el punto de vista teórico, matemático, dos números que difieran en una cifra decimal se los considera como números distintos. Entonces, si puede asumir infinitas cifras decimales un número, existen infinitos valores distintos. Estamos hablando de la propiedad de densidad de los números racionales. Entonces, hablar de número decimal es hablar de un número fraccionario, de un número racional. ¿Sí? Entonces, divido 2 valores. Entonces lo puedo particionar infinitamente. Que por una cuestión práctica, uno redondea a 1 o 2 decimales, no significa que son valores limitados, sino que desde el punto de vista matemático, conceptual, teórico, puede haber infinitos valores distintos. Otro ejemplo típico que yo les doy. Una persona mide 1,70 m y después mide al cabo de un tiempo 1,71 m. Nadie crece 1 centímetro de golpe de la noche a la mañana, o sea, sino que hay un proceso lento y continuo de cambio de valores. 1,70, 0,001, 1,70, 0,0002, no sé. Que no lo escribimos, que no lo analizamos, que no lo tenemos presente. Redondeamos con fines prácticos a 2 decimales. Cambios de estatura. Pero los cambios de estatura, como toda variable continua, significa o implica que tiene infinitas cifras decimales que se van modificando y que le dan esa noción de continuidad a la variable. No hay saltos discontinuos, sino saltos continuos. ¿Cuándo una variable es categórica o cualitativa? Bueno, es aquella variable que generalmente se expresa textualmente. Textualmente.
o con números, pero no susceptibles de operarlos matemáticamente. Una variable típica es, qué sé yo, nombre de los alumnos, marcas que se comercializan, la calidad de atención. Si yo le digo número de la camiseta de un jugador de fútbol, 7, 8, 9, 10, 1, 94, una variable cuantitativa discreta, porque el número no representa, o sea, el número 1 más el número 2 no es igual al número 3, digamos, sino que es una variable nominal. O sea, el número representa un nombre o identifica, digamos, una posición o el de alguien o de algo, pero no lo puedo operar matemáticamente. No es válido el resultado. ¿Cuándo va a ser cualitativa nominal? Son aquellas variables que poseen categorías distintas sin establecer una jerarquía entre ellas. Sin establecer una jerarquía entre ellas. O grado de importancia entre sí. O grado de importancia entre sí. Por ejemplo, esta, si yo digo marcas que se comercializan en un supermercado. Bueno, una variable puede ser, o sea, marcas que se comercializan, que no, anoten ustedes. X1 puede ser Arcor. X2, La Serenísima. X3, Playadito. X4, Ayudín, qué sé yo. Coca-Cola, Fanta. Marcas que se comercializan. Yo digo, Coca-Cola es más importante que Ayudín. Hay una jerarquía, una orden de importancia. Nombres distintos representan marcas distintas. Eso implica la variable cualitativa nominal. Nombres distintos, categorías distintas. ¿Mm? Marcas distintas. Nombres distintos, marcas distintas en este caso. A los empleados a los clientes del banco, si le pregunto, barrio donde vive, Centro, Ejército Argentino, Alberdi, Autonomía. Yo no digo uno es más importante o es antes que el otro o se destaca por otros. Si defino simplemente así la variable barrio de residencia, nombres distintos, barrios distintos. ¿Cuándo es ordinal la variable? Una variable va a ser cualitativa ordinal cuando existe una jerarquía coma, grado o nivel de importancia entre las categorías. Entre las categorías. Coma. Pudiéndolas ordenar. Pudiéndolas ordenar. Bien. ¿Qué ejemplo de variable cualitativa ordinal? Esto. Si yo le pregunto a los clientes del banco, identifique, evalúe la atención recibida por el banco. Entonces yo digo, excelente, muy buena, buena, regular, mala. Es texto, cualitativa, pero hay una jerarquía. El excelente es mejor que el muy bueno. El bueno es mejor que el bueno. ¿Mm? Nivel de atención. Evalúa el nivel de atención. Uno define la variable. Exacto.
¿Ah? Entonces, y con esto cerramos. Los valores o categorías de la variable, los valores o categorías de la variable son los que definen su tipo. Esto, ¿ven? Los valores o categorías de la variable, los X1, X2, si yo defino la variable como marca que se comercializa en un supermercado y pongo aquí Ayudín, Coca-Cola, La Serenísima, viendo qué valores o qué categorías asume la variable, digo, esta es cualitativa nominal, es cuantitativa discreta, es cuantitativa continua. O sea, por la sola definición, sí, uno puede intuir, obviamente, pero las respuestas, digamos, son lo que me da a mí, o lo que me permite a mí definir con precisión qué tipo de variables. ¿Sí? Pare de sufrir hoy. ¿Dudas, preguntas, nuevos traumas? Bueno, nos vemos el otro martes. ¿Ah? ¿Vos querés venir jueves? Dale. Así hablando. Ya el COVID cero.